Nunca antes en toda la historia la economía mundial había estado tan endeudada como en los últimos años. Y no importa si lo miramos en dinero contante y sonante o en porcentaje sobre el PIB. Lo cierto es que nos hemos acostumbrado a un mundo dominado por los créditos, la deuda y todo tipo de productos financieros. Todo gracias a un suministro casi ilimitado de dinero y unos tipos de interés cada vez más y más bajos. Queridos amigos, amigas, la pregunta es, ¿hasta dónde llega realmente este tsunami de bonos, préstamos y deudas de todo tipo? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿es acaso sostenible? ¿Qué puede suponer para el futuro de la economía mundial? Arranquemos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuánta deuda hay exactamente en el mundo? Pues veréis, según los últimos datos publicados por el FMI y el Instituto de Finanzas Internacionales, hablamos aproximadamente de unos 296 billones con B de dólares estadounidenses, algo así como 227 veces el tamaño de la economía española. Una enorme cantidad de deudas que supone cerca del 350% del PIB de todo el mundo. Y según los propios datos del Instituto de Finanzas Internacionales, podemos clasificarla tal y como veis en pantalla. La deuda de los gobiernos y la deuda de las empresas estaría prácticamente empatadas con 86 billones de dólares cada uno. El sector financiero acumularía otros 69 billones y finalmente las familias unos 55 billones de dólares. Sí, lo sé, son cifras de dinero astronómicas, casi mareantes. Cifras tan grandes que resulta muy difícil comprender del todo su auténtica envergadura. Pero lo que sí nos permiten los datos es ver claramente cómo ha ido creciendo con el paso de los años. Incluso si excluimos al sector financiero, fijaos en este gráfico cómo ha ido creciendo esta inmensa montaña de deuda durante las últimas décadas. Por ejemplo, podemos ver que la pandemia del coronavirus aceleró esta vorágine de deuda, pero realmente no cambió su tendencia. Pero dicho esto, podemos extraer unas cuantas claves para saber mejor dónde estamos exactamente. En primer lugar, históricamente las empresas lideraban esta clasificación, pero ahora la tortilla se ha dado la vuelta y actualmente son los gobiernos los grandes protagonistas, las grandes aspiradoras de deuda, algo que no parece que vaya a cambiar próximamente. En segundo lugar, una parte muy considerable del incremento de la deuda global en los últimos años ha sido causada por China. Sí, esta es la otra cara de la economía del gigante asiático, de la que no se suele hablar tanto, pero lo cierto es que el aumento de la deuda en este país ha sido particularmente sorprendente. Por ejemplo, mientras que la deuda global se ha incrementado en algo más del 20% desde el 2008, en China se ha más que duplicado. Fijaos. Y en tercer lugar, el punto quizá más llamativo y uno de los grandes misterios que ahora los economistas intentan resolver. A pesar del incremento tan abultado que ha experimentado la deuda mundial, los tipos de interés no han dejado de caer. Si tomamos una perspectiva histórica, podemos decir que cada vez es más barato endeudarse. Así que aquí nos surgen dos preguntas más. ¿Por qué la deuda global está creciendo tanto y tan rápido? ¿Por qué a pesar de ello los tipos de interés están por los suelos? ¿Cambiará esto en un futuro próximo? Pues atentos. Evidentemente, a medida que la deuda crece como porcentaje del PIB, los mercados financieros y las economías se vuelven más frágiles. Pensadlo bien. El precio de los activos, como por ejemplo las casas y la propia actividad económica, es más sensible a los aumentos de tipos cuanto más endeudada está una economía. Así que, en semejante contexto, la pregunta sobre por qué los tipos de interés son cada vez más bajos resulta particularmente importante, también para nuestro bolsillo. Porque no hablamos solo de los tipos oficiales, sino fundamentalmente de los tipos de mercado, los que tenemos que pagar todos los que pedimos un crédito. Pues bien, muchos analistas apuntan a que el miedo a una futura recesión, la percepción de que la alta inflación es algo transitorio o la intervención de los bancos centrales comprando activos son algunos de los argumentos que pueden explicar esta paradoja, que cada vez haya más deuda y que cada vez la financiación resulte más barata. Y en cierto modo tiene sentido. Por ejemplo, durante el punto álgido de la pandemia, la Reserva Federal llegó a comprar el equivalente a más del 40% de todas las nuevas emisiones de deuda del gobierno norteamericano.
algo que permitió mantener el rendimiento de estos títulos de deuda a niveles históricamente bajos. Y desde luego el caso de la eurozona, el Reino Unido y el resto de grandes economías no fue muy diferente. Sin embargo, pese a ello, cada vez son más los expertos que señalan otro factor adicional y quizá incluso más importante. Queridos amigos, el mundo podría encontrarse sumido en una especie de trampa o espiral interminable de deuda. Esta es, por ejemplo, la posición de Ruchir Sharma, el principal estratega global de Morgan Stanley Investment Management. El rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años está ahora muy por debajo de la tasa de inflación en todos los países desarrollados. Es probable que el mercado intuya que las tasas de interés no pueden subir porque el mundo está demasiado endeudado. Para verlo mejor, podemos dividir esta tesis en dos ideas principales. Por un lado, tenemos el planteamiento de que a medida que los bancos centrales fueron reduciendo más y más los tipos de interés, el dinero fácil fluyó hacia las acciones, los bonos, los inmuebles y los activos de todo tipo, lo que ayudó a crecer a las economías, pero también multiplicó el apalancamiento financiero. Y ahora podrían no tener margen para subirlos decididamente, incluso aunque la inflación se mantenga en niveles considerablemente altos. Por otro lado, la otra idea que defienden muchos partidarios de esta misma tesis es que se ha producido un cambio estructural y permanente en los mercados financieros. Y ojo que esto es importante. Hoy en el mercado podría haber tanta liquidez que puede que el deseo de los acreedores para prestar su dinero sea mayor que el propio apetito de los deudores. Es decir, para entendernos, que con el paso de los años la oferta de ahorro ha crecido mucho más que la demanda. Y ojo, porque esta idea tiene unas implicaciones mucho más grandes de lo que podamos pensar a simple vista. Podría incluso llegar a cambiar buena parte del debate político, porque de confirmarse este cambio no solo explicaría que el endeudamiento se haya multiplicado, hayan bajado los tipos de interés y la inflación se haya mantenido bajo mínimos durante años al mismo tiempo, sino que también podría significar que nuestras economías no están en realidad tan endeudadas, o al menos que tienen mucho más margen para asumir crédito que hace tan solo unas pocas décadas. Podríamos llegar incluso a la conclusión de que endeudarse tiene actualmente todo el sentido del mundo. Pero, ¿qué explica este cambio? ¿De dónde procede todo este supuesto exceso de ahorro? Pues veréis, según el informe Deuda, el ojo de la tormenta que recientemente ha publicado el Centro para la Investigación de la Política Económica, podríamos encontrar tres razones principales. La primera es que la población de los países desarrollados está envejeciendo y tanto las personas de mediana edad como las de mayor edad suelen tener más ahorros que los jóvenes y menos necesidades de crédito. Por ejemplo, piden menos hipotecas. En segundo lugar, el poder adquisitivo ha crecido en el mundo y sobre todo está creciendo la desigualdad en los países más ricos. Y claro, si tenemos en cuenta que las personas con ingresos más altos ahorran un mayor porcentaje de su renta, entonces una distribución más desigual de la nueva riqueza favorece mayores cantidades de ahorro disponible. Y en tercer lugar, tendríamos el propio efecto de la globalización. Países como Japón o China han crecido mucho durante las últimas décadas, pero siguen siendo países muy ahorradores. Eso significa que con los años han acumulado muchos ahorros que ahora están volcando sobre los mercados financieros de todo el mundo. En este gráfico podéis ver claramente cómo países como China y Japón financian a las economías occidentales. Mientras la oferta de crédito siga siendo abundante en relación con la emisión de deuda y por lo tanto los tipos de interés siguen siendo bajos, los niveles más altos de deuda son sostenibles. Ahora bien, ¿quiere decir esto que no tenemos que preocuparnos por los niveles de deuda de los gobiernos y las empresas? En absoluto. Como todos sabéis, tal y como podéis ver en este gráfico, los niveles de inflación están repuntando. En Estados Unidos han alcanzado el 8,5%, su mayor nivel desde 1981, y en España estamos a punto de tocar los 2 dígitos. Eso, como ya os contamos aquí en Si lo hubiera sabido, está obligando a los bancos centrales a endurecer su política monetaria. Quizá no todo lo que sería necesario, pero los tipos subirán. Y claro, con tanta deuda emitida, eso puede llevar a que algunas empresas y gobiernos tengan problemas. Incluso si los tipos de interés no suben lo suficiente y la inflación sigue siendo alta, podríamos encontrarnos con que muchos inversores en renta fija comienzan a desprenderse de sus títulos de deuda. Es lo que suele ocurrir cuando los tipos reales son demasiado negativos. Todo esto es algo que, como inversores, deberíamos tener en cuenta. Pero ya veis que según se mire, las cosas no tienen por qué ser tan alarmantes. Esa es al menos la teoría. Dicho esto, turno para ti. ¿Realmente crees que se ha producido un cambio estructural en los mercados financieros que hace que sea más fácil endeudarse? ¿Volveremos a ver tipos de interés por encima del 5%, el 7% o incluso el 10%? ¿Qué te parecen todas estas teorías? Déjanos tus comentarios y no olvides darle al botón de like si este vídeo te ha resultado interesante. Nos vemos en una próxima entrega aquí, en Si lo hubiera sabido.